Corría el año 1986. El mundo observaba con horror cómo Chernóbil, un nombre sinónimo de energía nuclear pacífica, se convertía en sinónimo de desastre. La historia oficial, error humano, fallas de diseño, un trágico accidente. Pero ¿qué pasaría si la verdad fuera mucho más siniestra? ¿Y si Chernóbil no fue un accidente, sino un riesgo calculado que salió catastróficamente mal? El férreo control de la información por parte de la Unión Soviética solo alimentó las especulaciones. Estaban ocultando algo más que las devastadoras consecuencias de la fusión de un reactor. Las teorías son tan numerosas como inquietantes. Este ensayo se adentra en el corazón de esta escalofriante teoría, explorando la posibilidad de que Chernóbil no fuera solo un accidente nuclear, sino un experimento secreto con consecuencias que nos persiguen hasta el día de hoy. Sobre la zona de exclusión de Chernóbil, un gigante esquelético se alza como un crudo recordatorio de la Guerra Fría, el radar Duga. Oficialmente, este gigantesco sistema de radar sobre el horizonte fue diseñado para detectar misiles balísticos entrantes, un centinela que protegía contra la agresión occidental, pero algunos creen que su propósito era mucho más profundo. El Duga, apodado pájaro carpintero por su distintiva señal de radio, no era un radar ordinario. Las especulaciones corrían desenfrenadas. ¿Era una herramienta para el control mental? ¿Un dispositivo para manipular los patrones climáticos? ¿O algo aún más siniestro? ¿Era un inocente sistema de alerta temprana o un instrumento más siniestro de la paranoia de la Guerra Fría? La respuesta, como los ecos fantasmales de la señal del Duga, puede haberse perdido en la historia. Tras el desastre de Chernóbil, los científicos que estudiaban los patrones de lluvia radiactiva notaron algo extraño. La distribución del material radiactivo no se ajustaba a los modelos esperados de una fusión típica del reactor. En cambio, apuntaba a algo mucho más inusual y potencialmente más perturbador. El mapa de lluvia radiactiva mostraba niveles anormalmente altos de radiación en áreas que deberían haber estado protegidas por los vientos predominantes. Por el contrario, algunas áreas que se esperaba que estuvieran muy contaminadas mostraron niveles sorprendentemente bajos. Esta distribución desigual sugirió la posibilidad de una liberación dirigida, como si algo hubiera enfocado o manipulado la trayectoria de la columna radiactiva. Añadiendo al misterio, la explosión inicial en sí fue mucho más potente que una típica explosión de vapor, la explicación oficial del desastre. Estas inconsistencias en los patrones de lluvia radiactiva y la naturaleza de la explosión plantean preguntas inquietantes. La respuesta de la Unión Soviética al desastre de Chernóbil fue lenta, vacilante y envuelta en secreto. La cercana ciudad de Pripyat, hogar de los trabajadores de la central eléctrica y sus familias, permaneció inquietantemente silenciosa durante más de 36 horas después de la explosión. La evacuación tardía de Pripyat sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes del desastre de Chernóbil. ¿Por qué la vacilación? ¿Por qué no se advirtió inmediatamente a los residentes de la ciudad del peligro? ¿Fue incompetencia, un intento desesperado por contener las consecuencias políticas o algo más calculado? Algunos creen que el gobierno soviético, temiendo el pánico masivo y la condena internacional, optó por minimizar la gravedad del desastre en las cruciales primeras horas. Cualquiera que sea la razón, la evacuación tardía de Pripyat es un crudo recordatorio del coste humano del secretismo y las devastadoras consecuencias de la acción tardía. Sección 5. Susurros en el viento. Fenómenos inexplicables en Chernóbil. Los eventos que llevaron al desastre de Chernóbil están envueltos en misterio, con susurros de fenómenos inusuales que se suman al enigma. Testigos, muchos de ellos trabajadores de la planta o residentes de la cercana Pripyat, han informado haber visto luces extrañas y escuchado sonidos inusuales en las horas y días previos a la explosión. Algunos recuerdan un brillo azul brillante que emanaba del edificio del reactor justo antes del desastre, un fenómeno que no se asocia típicamente con la fusión de un reactor. Estos relatos anecdóticos, a menudo descartados como histeria colectiva o la niebla del recuerdo, adquieren un nuevo significado a la luz de las teorías que rodean al radar Duga. ¿Fueron simplemente producto del estrés y el miedo, o estos testigos presenciaron sin saberlo un atisbo de algo verdaderamente extraordinario y aterrador? Sección 6.
La cortina de hierro del secreto. ¿Qué sabía el Kremlin? La Unión Soviética, infame por su cultura de secretismo y su estricto control sobre la información, hizo poco para sofocar las especulaciones en torno a Chernóbil. El silencio inicial del Kremlin, seguido de un goteo de información cuidadosamente seleccionada, solo alimentó las sospechas de un encubrimiento. Documentos clave relacionados con el desastre permanecen clasificados hasta el día de hoy, ocultos en los archivos de la antigua Unión Soviética. ¿Qué secretos guardan estos archivos? ¿Contienen evidencia de un experimento deliberado o quizás una falla de diseño oculta en el propio reactor? Sin acceso a toda la evidencia, la verdadera naturaleza del desastre de Chernóbil puede seguir siendo para siempre una cuestión de especulación. Sección 7. Fantasmas de la Guerra Fría. Una carrera armamentista en las sombras. El desastre de Chernóbil se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría, una época de intensa paranoia y una implacable carrera armamentista entre la Unión Soviética y Occidente. Ambas superpotencias invirtieron enormes recursos en el desarrollo de armas nuevas y cada vez más destructivas, empujando los límites de la ciencia y la tecnología en un juego mortal de superación. La Unión Soviética, que ya estaba a la zaga de Estados Unidos en tecnología de armas nucleares, estaba particularmente interesada en explorar aplicaciones alternativas para la energía nuclear. ¿Podría haber sido Chernóbil el escenario de una prueba clandestina de armas, un intento imprudente de aprovechar el poder del átomo para fines militares? La Guerra Fría puede haber terminado, pero su legado de secretismo y sospecha perdura, moldeando nuestra comprensión de eventos como Chernóbil y alimentando especulaciones sobre agendas ocultas. Sección 8. El peso de la especulación. Evidencia e incertidumbre. Si bien la teoría de que Chernóbil fue una prueba de armas es convincente, es importante reconocer la falta de evidencia concreta. Gran parte de la especulación se basa en evidencia circunstancial, relatos anecdóticos y el notorio secretismo de la Unión Soviética. No hay una prueba irrefutable, ningún documento oficial o testimonio creíble que pruebe definitivamente la existencia de un programa de armas en Chernóbil. Las teorías, aunque intrigantes, siguen siendo solo eso, teorías. Sin embargo, la ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia. El desastre de Chernóbil, como muchos eventos históricos, está envuelto en incertidumbre. Sección 9. El enigma perdurable de Chernóbil. Un misterio para la historia. Chernóbil se erige como un crudo recordatorio del devastador poder del átomo y el coste humano de la ambición tecnológica. Es un lugar marcado para siempre por la tragedia, un testimonio silencioso de los peligros del progreso científico sin control. La verdadera naturaleza del desastre puede que nunca se comprenda del todo. ¿Fue un trágico accidente, un riesgo calculado o algo aún más siniestro? La respuesta, perdida en una red de especulación, secretismo y el paso del tiempo, sigue eludiéndonos. Chernóbil sigue siendo un enigma, un recordatorio inquietante del oscuro legado de la Guerra Fría y el poder perdurable de los secretos. ¿Qué sucedió en Chernóbil? ¿Fue simplemente un trágico accidente o algo mucho más siniestro se desarrolló en esa fatídica noche? La respuesta, como las ruinas fantasmales de Pripyat, continúa atormentándonos.